capítulo 10 de nuestro libro se titula La Cruz. Y en este capítulo, Su Majestad Celestial envió a su único Hijo a la tierra a morir por la raza rebelde. Déjeme decir eso de nuevo. El Rey de los cielos envió a su único Hijo a la tierra a morir por la raza rebelde. Esto está al revés. Los dioses paganos exigen a los padres el sacrificio de sus hijos en su honor. Bob y yo tuvimos el privilegio de ir con nuestras esposas a visitar la gran capital inca de Machu Picchu, en el Perú. Es una ciudad increíble, un testimonio tanto de las habilidades de ingeniería y de arquitectura de los pueblos indígenas en Sudamérica. Y mientras hacíamos un tour de esta gran capital inca, el guía turístico nos llevó a lo que era un altar, una losa de piedra con vista al valle debajo. Y ella nos dijo: este es el lugar donde los dioses incas exigían a los padres sacrificarles a sus hijos. De manera que había que sacrificar al hijo más fuerte o una hija la más hermosa. Todos sabemos por el Antiguo Testamento que el dios Moloch exigía el sacrificio de niños. A través de la historia, los dioses paganos han exigido el sacrificio de niños en su honor. En nuestra propia generación nosotros adoramos y servimos a un dios pagano. Este dios se llama el dios de la conveniencia. Nos inclinamos ante el altar de este dios de la conveniencia y sacrificamos más de 1 millón de bebés cada año solamente en los Estados Unidos antes de que nazcan. ¿Por qué no es conveniente tener un hijo en este momento de mi vida? De modo que no solo eran los antiguos incas. El mundo moderno tiene sus dioses paganos que también exigen sacrificios de niños. Pero en medio de este contexto, la Biblia tiene un mensaje. El Dios del cielo envió a su único Hijo a la tierra a morir por paganos. Envió a su único Hijo a la tierra a morir por usted y por mí, cuando éramos aún pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios haría tal cosa? Este es un Dios increíble. Jesús vino y vivió una vida perfecta. ¿Por qué una vida perfecta? Porque Dios exige perfección. Y usted y yo somos pecadores. No podemos vivir una vida perfecta. Jesús vino y vivió una vida perfecta en mi nombre, para mí, para que la justicia de Dios pasara a ser mi propia justicia. En el libro mayor, en el libro de Cuentas, la justicia de Dios se vuelve mi justicia. Recuerdo que siendo mucho más joven, compré un auto y cada mes tenía que ir al banco para pagar la mensualidad. Pero cierto día fui a hacer el pago y le dije a la cajera que consultó mi cuenta y me dijo:
Señor Miller, su deuda ha sido pagada. Yo pensé, ¿cómo es que mi deuda ha sido cancelada? Hace un par de meses que compré el carro y solo hice un par de pagos. Y de pronto me di cuenta de que Dios había hecho un pago por mí. Jesús vivió una vida perfecta por mí. Luego la señorita dijo, no, señor Miller, realmente su deuda no ha sido cancelada. Pero me quedé pensando, pues comprendí algo profundo acerca de lo que había hecho Cristo. Él vivió una vida perfecta en mi nombre y murió la muerte que yo merecía. Murió en la cruz, la muerte que yo merecía. Estas son las buenas nuevas. Cristo vivió y murió por mí. Después de su muerte, bajaron su cuerpo de la cruz y lo pusieron en una tumba. ¿Y este es el final del capítulo 10? No. Si fuera el final del capítulo, sería el final de la historia. Pero al final del capítulo, Cristo resucitó de los muertos. Y toda la historia fue transformada. Hasta ese momento en la historia, la muerte siempre ganó. Si morías, todo se acababa. Estabas muerto. Cristo conquistó a la muerte. Cristo conquistando a la muerte, resucitando de los muertos, marcó un giro épico en toda la historia de la humanidad. La muerte perdió, la vida ganó y la historia nunca será igual. En nuestras iglesias tenemos un tiempo de celebración por la resurrección de Cristo y es una cosa digna de celebración. Pero creo que hay veces en que dejamos la resurrección solo en el modo de una festividad religiosa. La iglesia primitiva entendió la realidad de la resurrección de una forma que nosotros no entendemos. Rodney Starks, en el libro El desarrollo del cristianismo, plantea una pregunta. Si no existe Dios, ni existen los milagros, ¿cómo explicamos el movimiento social más profundo de todos los tiempos? El auge del cristianismo. Él era un sociólogo que quiso estudiar este fenómeno y nos aporta varias ilustraciones de cómo era la iglesia primitiva. Y uno de ellos recuerdo que hablaba de las plagas que barrieron Europa. Plagas que mataron a cientos de miles de personas. Durante el periodo romano en Europa, para los romanos, la crueldad era una virtud. Si has visto la película La Pasión de Cristo o la película El Gladiador, has visto a Roma en todo su esplendor. La crueldad era una virtud. Para los romanos, la compasión era un vicio. Para los romanos, la crueldad era una virtud. La compasión era considerada una debilidad. Si uno era compasivo, era débil. Todos los que hemos visto la película Gladiador recordamos cómo los gladiadores luchaban en el Coliseo. Y en la escena más dramática, solamente quedan 2 gladiadores combatiendo y uno de ellos está sobre su espalda. Y el que estaba luchando contra él se alzaba triunfante con su espada sobre el cuello de aquel hombre en tierra. Y el gladiador que está en pie, viendo hacia la multitud del Coliseo, pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Debo de matarlo o dejarlo en libertad? ¿Y saben qué pasó? ¡Mátalo! Toda la multitud gritó: ¡mátalo! ¡Mátalo! ¡Aniquílalo! ¿Por qué? Porque Roma era cruel y la crueldad era una virtud. La compasión en la sociedad romana
era un vicio. Pero tal sociedad empezó a cambiar cuando un pequeño grupo de hombres y mujeres adoraron a un Dios compasivo y comenzaron a vivir compasivamente en medio de una sociedad cruel. Piense en lo que eso significa y en lo que le puede llegar a costar. Pero nosotros hoy necesitamos pensar en estas cosas porque es a esto que nos llamó Dios en el día de hoy. De modo que ellos fueron llamados a vivir compasivamente cuando la compasión se veía como una debilidad en una sociedad totalmente cruel. Y Dios usó la vida de estos cristianos para demostrar su amor en una sociedad rota. Cuando las plagas arrasaron Europa, los romanos echaban a los miembros de su familia a la calle. ¿Y qué ocurría? Los cristianos recogían a estos niños, a estas madres, a estas abuelas, y los acogían en sus propias casas, porque adoraban a un Dios compasivo, y por ello cuidaban de sus vecinos paganos. Ellos amaban y demostraban el amor de Dios a sus vecinos paganos, y lo hacían de maneras muy costosas. Porque muchos de estos cristianos se contagiaron de la plaga de sus vecinos y murieron. Y muchos vecinos paganos sobrevivieron a la plaga por causa de la demostración del amor de Dios a través de aquellos cristianos. Y cuando la plaga terminó, muchos paganos vinieron a Cristo, mientras que los que les habían cuidado eran enterrados. ¿Por qué los cristianos hacían esto? Porque comprendían el significado de la resurrección. No solo era una fiesta religiosa. Entendían que cuando Cristo venció a la muerte, toda la historia fue transformada. Y ahora podían vivir vidas sin temor a morir. ¿A qué teme usted? ¿Qué temores le acosan que le impiden abrazar lo que Dios le puede estar llamando a hacer?